Queridos oyentes de Radio Sefarad, las noticias de hoy desde Jerusalén nos llevan una vez más a un posible escenario de operaciones militares más avanzadas, más profundas, más extensas, con el objetivo tal vez de ocupar todo el territorio gazatíes. Muchos han sido los planes de campaña, los cambios de rumbo, las idas y vueltas de ideas y también en el terreno de reservistas en la franja, en los 22 meses de guerra que libra Israel. Así, la nueva reunión restringida ayer del Gabinete de Seguridad, con Benjamin Netanyahu a la cabeza, debía servir para limar asperezas. Estaba rodeado del ministro de Defensa Israel Katz y del jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, sucesor de Herzli Halevi, considerado más agresivo, más firme que él. Pero aún así, él, como la cúpula militar, no están para la labor de poner en riesgo la vida de la veintena de rehenes aún vivos si tales operaciones se llevaran a cabo. Y es también porque Eyal Zamir, como la jerarquía militar, quieren una estrategia clara. Si bien la operación Carros de Gedeón, que empezó en mayo, se soldó con éxito en el terreno, recordamos que 75% del territorio está ahora bajo control israelí, bajo control de Tzahal. La verdad es que en el terreno Hamas sigue en pie, a nivel operacional no ha sido un éxito. Hamas sigue en pie, sigue controlando la población, sigue controlando la llegada de dinero, la llegada de comida, usa la comida como intercambio de favores, también para reclutar nuevos miembros, nuevos terroristas. También sigue ordenando a hombres armados de su bando a saquear y tomar camiones de ayuda humanitaria, y siguen bajo tierra, siguen en los túneles bien alimentados y con la mano sobre los rehenes. Así que la cúpula militar quiere una solución, quiere una estrategia más clara que simplemente ocupar. Además, prefieren acuerdos de cese el fuego, un acuerdo de cese el fuego, un acuerdo de liberación de rehenes, pero es verdad que del lado de los partidarios de operaciones más extensas, el argumento es que hasta ahora todo ha fallido, todo ha sido un fracaso a nivel de acuerdo, porque jamás se ha retirado de la mesa de negociaciones y porque realmente no tiene ningún interés en seguir negociando, sabiendo además que tiene un respaldo aún mayor de gran parte de las sociedades y de los gobiernos occidentales. Recordamos que países importantes como Francia, Reino Unido, Canadá y otros, sean europeos o occidentales en general, han mostrado su apoyo en reconocer el Estado palestino. Es decir, que si uno se pone en la piel de Hamas y de los terroristas, como ellos mismos lo han manifestado, estas muestras de reconocimiento del Estado palestino son el fruto de sus acciones terroristas, y hablamos del 7 de octubre, o sea que para ellos esto es un premio, y así también en Israel se ve. Pero bueno, el problema sigue en la mesa. Israel necesita buscar una solución y por eso los nuevos planes se orientan hacia unas operaciones más extensas que tendrían dos formas. Habría que elegir entre redadas, como las ha habido hasta ahora, redadas esta vez más rápidas, más efectivas, más letales, que sacudiría a los rehenes en sus túneles, provocándoles a cometer tal vez errores, o otra opción sería la ocupación de 100% del territorio y poco a poco ir de casa en casa, de edificio en edificio, hasta limpiar toda la zona, toda la franja de sus terroristas. Ambas operaciones tienen sus riesgos y
Como lo hemos ya mencionado, el riesgo es de poner en peligro la vida de los rehenes que aún siguen en pie. Por eso no solo es el jefe del ejército que se opone, sino muchísimos ciudadanos. O sea, gran parte de la sociedad no quiere esto. No hay consenso, podemos decir. Y la oposición también esgrime sus argumentos en este sentido. Hablamos, por ejemplo, de Yair Lapid, el jefe de la oposición, que insiste en decir que esto no llevará, no llevará a buen camino, llevará más bien a tortura, a muerte, a ejecución de los rehenes, sean muertos de hambre, sean muertos por golpes durante esas operaciones. También habló de que la anexión, de los territorios gazatíes, del territorio gazatí, tampoco es una buena solución. Porque ¿con qué dinero se financiará? O sea, con el dinero de los contribuyentes, poniendo así el dedo en la llaga del gobierno, en el sentido que son los reservistas, hablando de reservistas, hablando de la mayoría de los ciudadanos que integran las filas del ejército. Ahí pone de relieve el hecho de que los Haredim, los ultraortodoxos, todavía se quedan en sus yeshivot, en sus estudios y no se mojan, no contestan a las llamadas del ejército para integrar las filas. Así que es también un punto de fricción entre la oposición y el gobierno, que cuenta con los apoyos de los ultraortodoxos. Así que esto todavía es un limbo. Las órdenes de enrolamiento de los Haredim, de los ultraortodoxos, han sido enviadas, pero todavía sin éxito, y Yair Lapid, como la oposición y como la inmensa mayoría de los ciudadanos israelíes, insisten en que también los ultraortodoxos contribuyan al esfuerzo de guerra. Y bueno, entonces por eso Yair Lapid insiste en decir que los reservistas estarán pagando el precio militar, el precio de las operaciones militares, y los contribuyentes seguirán pagando el precio de la anexión, si tal anexión existe. Así que estas son las opciones que hay en la mesa. Recordamos que está pendiente de una decisión del Consejo de Ministros en pleno, que a menudo de todas formas sigue las decisiones del gabinete restringido. Pero cuál sea la decisión que se tome en el pleno, en el Consejo de Ministros, al final el ejército cumplirá con las órdenes. Toda la cúpula militar seguirá las instrucciones. Puede que haya dimisión de Yair Zamir como jefe de Estado Mayor, pero esto no impedirá al ejército cumplir con las órdenes. Así lo confirmó ayer el propio ministro de Defensa, Israel Katz. Otra parte de las noticias están relacionadas con la distribución, con el reparto de la ayuda humanitaria, que sigue sin límites, como ya vamos mencionando desde hace varios días. Sigue entrando sin ninguna restricción. Está siguiendo haciendo su labor importante la Fundación Humanitaria de Gaza, la GHF, como la conocemos. Siguen entrando camiones, a veces incluso desde Rafah, desde Egipto, que no ha desarrollado una labor importante desde el principio a nivel de entrada de ayuda, pero poco a poco se ha dignado a dejar su puerta abierta para que entre también desde Egipto la tan necesitada ayuda humanitaria. Y precisamente si hay que destacar, un país entre todos los de la región que ha desarrollado un papel importante en la ayuda humanitaria son los Emiratos Árabes Unidos. Quería hablar de ellos, quería hablar de este país más en detalle hoy, porque realmente desde el principio de la guerra ellos son los que más han ayudado a la población gazatí, a los civiles de la franja, con miles de pacientes evacuados hacia hospitales en su país, millones de
de dólares que sirven para la zona humanitaria en varias partes del territorio gazatí, miles y miles de toneladas de comida. Ellos están en la cabeza, por ejemplo, de la ayuda que se lanza desde los aires. Sabemos que son varios los países que contribuyen, como Egipto también, como Jordania, pero ellos realmente están en la cabeza. Miles de camiones de ayuda, centenares de vuelos, también barcos de ayuda que llegaron a los puertos israelíes antes de seguir en transporte terrestre hacia la franja. Financian también plantas desalinizadoras dentro de Gaza. O sea, su labor ha sido el más importante de todos los países árabes y quería ponerlo en relieve hoy. Y para terminar, un apunte sobre la escena internacional. Sabemos que Gideon Sa'ar, el ministro de Asuntos Exteriores, se encuentra desde ayer en Nueva York. Participó a una reunión del Consejo de Seguridad de esta institución y, por supuesto, habló del doble rasero que se aplica a Israel. Habló del gran problema que supone el llamamiento a reconocer el Estado palestino. Habló de que estas declaraciones, estos reconocimientos llevaron a asesinar, o sea, él habló de asesinato del acuerdo de cese el fuego con Hamas, del acuerdo de liberación de rehenes. O sea, esto equivale, según él, a un asesinato de las negociaciones. Y no escatima en argumentos realmente para denunciar a esos países que considera responsables de la continuación de la guerra, porque jamás, como hemos mencionado al principio de este reportaje, jamás se siente enaltecida, siente que no necesita dar un paso más porque tiene cada vez más el respaldo de los países occidentales, y esto lo atribuyen a sus operaciones terroristas, como por supuesto el 7 de octubre. Así que Gideon Sa'ar fue a Nueva York, fue a las Naciones Unidas para denunciar este hecho, denunciar las declaraciones, sintonizó las declaraciones irresponsables de muchos países occidentales en el sentido del reconocimiento del Estado palestino. También intervino el hermano de uno de los rehenes cuya silueta demacrada vimos este fin de semana. Se trata del hermano de Eviatar David. Ahí denunció el silencio de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional frente a las imágenes que se vieron este fin de semana de su hermano y de Rom Braslavsky. O sea, condena ese silencio, incluso habla de complicidad, el silencio de las Naciones Unidas y de los países occidentales frente a esas imágenes. Y es verdad, por ejemplo, que no hemos oído nada de los responsables de las Naciones Unidas, de sus agencias, por ejemplo, el secretario general, tan locuaz en otras ocasiones para denunciar a Israel, pues se cayó, no dijo absolutamente nada. Antonio Guterres no dijo absolutamente nada, no tiene ninguna opinión al respecto, y por eso el hermano de Eviatar David denunció ese silencio que califica de complicidad. Mañana más.